Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. El tema de hoy es la razón última de la hostilidad de los Estados Unidos hacia Rusia. Voy a empezar por un libro que se publicó en el año 1997 llamado El Gran Tablero. El autor, Zbigniew Brzezinski, era un político y pensador norteamericano de origen polaco, era un judío polaco, a quien el principio de la Segunda Guerra Mundial le cogió en Canadá, era de familia de diplomáticos, y se educó en Canadá y después en Estados Unidos. Llegó a ser asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter y jugó un gran papel en la guerra contra los soviéticos en Afganistán en los años 80. Cuando Brzezinski escribió su libro en 1997, la Guerra Fría había terminado. En Rusia había un régimen liberal al frente del cual estaba Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era un hombre alcohólico, corrupto, oportunista y manipulable. Entonces los Estados Unidos pues estaban encantados con Yeltsin. Rusia había dejado de ser un peligro, una amenaza. Rusia había dejado de ser comunista, por lo tanto no había ninguna oposición ideológica entre Rusia y Estados Unidos. Los americanos manipulaban a Yeltsin como les daba la gana. Y sin embargo, Brzezinski, con su perspectiva de historiador, sabía que las cosas no iban a ser siempre así. Él constata el hecho de que en los años 90 Estados Unidos era la potencia hegemónica en el mundo, sin rival posible. Rusia estaba en horas muy bajas. China todavía no se había convertido en la gran potencia económica que es ahora. Y Estados Unidos pues prácticamente tenía manos libres. Pero Brzezinski se plantea los desafíos a los que se podría enfrentar Estados Unidos en el futuro. Y él no tiene duda de que en el futuro Rusia sería un actor importante, que lo de la era Yeltsin era pasajero y que Rusia en el futuro se reforzaría. Podría ser de nuevo un problema para los Estados Unidos. Ahora bien, Brzezinski piensa que para convertirse en un auténtico desafío a la hegemonía americana iba a necesitar aliados. Uno de esos aliados, uno de sus potenciales aliados era China. Creía que si eso ocurría, si había una alianza entre China y Rusia, China sería el socio dominante en la alianza, no como en el pasado, cuando ambos eran países socialistas, que era lo contrario. Otra posible alianza que podía establecer Rusia sería con algún país europeo, de los países europeos fuertes, importantes. El caso más probable era Alemania. Entonces una reorientación política de Europa hacia Rusia pues también le supondría un problema a Estados Unidos. Lo que Brzezinski tenía claro era que el terreno de juego del futuro en el que Estados Unidos tendría que combatir para hacer frente a estas posibles alianzas sería Eurasia. ¿Qué es lo que entendía Brzezinski por Eurasia? Lo mismo que Mackinder, el padre de la geopolítica, en la primera mitad del siglo XX denominó la Tierra Corazón. La Tierra Corazón de Mackinder pues, se extendía desde las fronteras occidentales de Rusia hasta el río Yangtze. Esta región, esta inmensa región, se caracteriza por unas comunicaciones interiores fáciles, en el sentido de que no hay grandes obstáculos geográficos que las limiten, por comunicaciones terrestres. Unos accesos al mar muy
difíciles, lo cual hace que la potencia que controle la Tierra Corazón, por un lado, no puede ser fácilmente atacada desde el mar, no puede ser fácilmente atacada por una potencia marítima como Estados Unidos, ni tampoco es susceptible de un bloqueo económico, porque la Tierra Corazón da acceso a una parte muy considerable de los recursos mundiales. A grandes rasgos es una región autosuficiente. Y desde la Tierra Corazón es fácil expandirse en todas las direcciones hacia las regiones costeras del continente euroasiático. Mackinder dijo que quien controle la Tierra Corazón controla lo que él llamó la Gran Isla Mundial. La Gran Isla Mundial está formada por Europa, Asia y el continente africano al norte del Sahara. Y quien domine la Gran Isla Mundial, pues puede dominar el mundo. Entonces es fácil observar que para plantearle un reto creíble a la hegemonía mundial de Estados Unidos, Rusia tiene que participar. Es decir, o bien Rusia con China, o Rusia con un país de Europa Occidental como Alemania. Es decir, que no hay forma de arrebatarle la hegemonía mundial a los Estados Unidos si Rusia no participa. Y esa es la razón por la que la clase política americana, los que han leído el libro de Brzezinski, o indirectamente están bajo su influencia y comparten su modo de pensar, pues miran a Rusia con grandísima desconfianza. Y más si tenemos en cuenta que las cosas han cambiado desde los tiempos de Brzezinski y Boris Yeltsin. Y ahora, al frente de los destinos de Rusia, tenemos a Vladimir Putin, que no tiene absolutamente nada que ver con Boris Yeltsin, a quien muchos en Rusia califican de vendepatrias. En el libro de Brzezinski están prefigurados hechos muy actuales, como la guerra de Ucrania. Respecto a las futuras relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Brzezinski plantea dos escenarios. Dice que Estados Unidos podría transformar a Rusia en un protectorado, según el ejemplo de lo que hizo con Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Japón y Alemania ahora son dos de los aliados, en realidad vasallos más fieles de los Estados Unidos, con los que Estados Unidos puede siempre contar. Otro escenario sería que Rusia, después de Yeltsin, intentase fortalecerse de nuevo, recuperar parte del poder perdido después de la caída de la Unión Soviética. Brzezinski, en su libro, tiene muy en cuenta a la OTAN. La OTAN, ¿para qué sirve? Sirve para corresponsabilizarse con las iniciativas estratégicas de los Estados Unidos, según las decisiones que tomen los propios Estados Unidos. Es decir, que si hay que invadir un país, la decisión es de los Estados Unidos. Pero en la OTAN, pues tiene más de 20 países que van a corresponsabilizarse y a aplaudir esta decisión de Estados Unidos. Brzezinski predice que la expansión de la OTAN hacia el este es necesaria. Y se da cuenta de que la expansión de la OTAN hacia el este puede entrar en contradicción con el objetivo del primer escenario que hemos acabado de decir, convertir a Rusia en un protectorado estilo Japón o estilo Alemania. Porque a medida que la OTAN avance hacia el este, Rusia cada vez vería dicha expansión de una forma más suspicaz. Y eso, en resumen, es el origen de la guerra de Ucrania. Cuando Estados Unidos, a partir de 2008, hizo una invitación a Georgia y a Ucrania a que se uniesen a la OTAN, Rusia dijo que no iba a aceptarlo,
Ahí trazó una línea roja y esto fue el primer hito que, mediante el cambio de régimen en Ucrania que supuso el Maidan y la correspondiente anexión de Crimea por Rusia y el movimiento separatista en el este de Ucrania, en las repúblicas del Donbass, apoyado por Rusia, pues terminaría por la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Bersinski pone mucho énfasis en el tema de Ucrania. Dice que por todos los medios hay que mantener a Ucrania separada de Rusia y hay que integrarla en las estructuras de dominio americano en Europa Occidental, es decir, la Unión Europea y la OTAN. ¿Y esto por qué razón? Porque sin Ucrania, Rusia no podría ejercer ninguna influencia importante sobre Europa y concretamente en Europa Central. Como vemos con el caso de Hungría y Eslovaquia, son dos países de Europa Central que no tienen ningún interés en que la OTAN, Ucrania, ganen la guerra contra Rusia, porque estos países quieren mantener relaciones con Rusia. Una Ucrania, incluso ahora que Ucrania no es miembro de la OTAN, pues ha cortado el suministro de gas y está intentando bombardear el oleoducto de Druzhba para privar a Hungría y Eslovaquia de cualquier tipo de relación con Rusia. Otro país que, según Bersinski, es vital que Estados Unidos controle, que no caiga bajo el poder ruso, es Azerbaiyán. Y últimamente hemos asistido a un aumento de las fricciones entre Rusia y Azerbaiyán. En la guerra de Azerbaiyán con Armenia, por medio de Israel, Occidente dio todo su apoyo a Azerbaiyán. Y ahora Donald Trump, en su carrera por el Premio Nobel de la Paz, ha organizado una reunión entre Armenia y Azerbaiyán y dice que ha conseguido la paz cuando las hostilidades hace mucho tiempo que habían cesado. Y básicamente esta reunión ha consistido en la capitulación sin condiciones de Armenia que le ha dado a Azerbaiyán todo lo que Azerbaiyán quería y el mismo Trump ha conseguido allí una concesión económica en un pequeño corredor de tierra que une Azerbaiyán con su provincia más occidental, que antes Armenia estaba interpuesta entre estos territorios. Una concesión económica, no sé lo que Trump querrá hacer allí, pero es uno de sus muchos tratados que al final se quedan en nada y resultan inviables, como lo de venderle 250.000 millones de productos energéticos cada año a la Unión Europea, una cifra que está bastante por encima de la demanda real que pueda haber en la Unión Europea. Y una prueba también de la clarividencia de Bersinski entre los grandes actores de lo que para él era el futuro en nuestros días. Él cita a la India. La India en 1997 pues pintaba muy poco en los asuntos mundiales, pero él dice que su papel se irá incrementando con el tiempo. Y bueno, si Bersinski levantara la cabeza, pues se llevaría un grandísimo disgusto, porque los Estados Unidos y en concreto Trump pues han conseguido dos cosas que eran muy, muy difíciles. La primera, echar a Rusia en manos de China y hacer que se materialice una de las alianzas que, según Bersinski, pondría en peligro la hegemonía de Estados Unidos. Pero por si fuera poco, también han conseguido un acercamiento entre China e India. Entonces, la reciente visita de Modi a China pues es algo excepcional. Un primer ministro de la India no visitaba China hacía 8 años.
Y el marco de cooperación entre Rusia, China e India, pues cada vez se amplía más con los BRICS, el foro este de Shanghái, etcétera, etcétera. La otra posibilidad, el acercamiento entre Europa y Rusia. Bueno, pues esto pudo haber sido posible hace una década. Antes del golpe de estado del Euromaidan en Ucrania, pues esto podría haber sido posible. De hecho, en el tiempo de Merkel, la relación entre Rusia y Alemania pues era cada vez más estrecha. Los dos gasoductos de Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que iban directamente desde Rusia a Alemania sin pasar por ningún país intermedio, pues habrían suministrado a Alemania gas suficiente para hacer funcionar y crecer su industria. El problema, Alemania y Rusia tienen economías complementarias. Alemania tiene un tejido industrial avanzado y Rusia tiene todo el combustible y todas las materias primas que la industria alemana pueda necesitar. Estados Unidos hizo todos los esfuerzos por boicotear el Nord Stream. Primero, para evitar que el Nord Stream 2, que ya estaba terminado, llegara a abrirse. Segundo, una vez empezada la guerra de Ucrania, para destruir este gasoducto y impedir la integración económica entre Rusia y Alemania. Y esto fue posible porque, como ya hemos dicho al principio, tanto Japón como Alemania son protectorados de los Estados Unidos sin auténtica soberanía, capaces de actuar en contra de sus propios intereses para servir a los de su patrón. Entonces, podemos observar que en la actualidad, en la guerra de Ucrania, se juega mucho más. Que si Ucrania va a perder 4 oblasts o bien va a perder 5. Los rusos de ninguna manera terminarán la guerra sin conseguir su objetivo principal, es decir, que Ucrania nunca se integre en la OTAN, se comporte como un país neutral y que no tenga un ejército capaz de suponer una amenaza para nadie y mucho menos para Rusia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Si me quieren dejar un me gusta, se lo agradezco, y si no están suscritos y quieren suscribirse a mi canal, pues se lo agradezco todavía. Hasta.